vocales, permiten, ¿no es cierto?, regular la entrada del aire para que pase más, para que pase menos, para que en el momento cuando el animal trague se cierre toda esta entrada y evite, de alguna manera, que ingresen cuerpos extraños, que ingresen partículas de alimento dentro de las vías respiratorias. Es decir, es toda una estructura que, a pesar de ser cartilaginosa, algunos de sus cartílagos son elásticos, son más blanditos y permiten moverse. Después, si les puedo pasar un video, se los paso, de lo que sería una endoscopía, para que vean cómo realmente se mueve todo esto, que no es una cosa estática como estamos acostumbrados a ver en la sala de anatomía. Estamos viendo cadáveres en la sala de anatomía, y esto realmente es muy dinámico, es muy dinámico. Entonces, esto que estoy viendo acá en las paredes de la nasofaringe, acá, son las entradas o las aberturas de las bolsas guturales. Si tuviésemos otro animal, simplemente serían unos pequeños orificios, que en algunos casos están un poquito más abajo, que nos conducen al interior del conducto auditivo, que es realmente muy pequeño, como nos pasa también en la anatomía del humano. Pero en el caballo, si nosotros nos metemos por ahí, nos va a conducir hacia el interior de estas estructuras denominadas bolsas guturales. Que ahora les voy a mostrar, me fui para otra porque esto era de otra presentación. A ver si les muestro esto de las bolsas guturales. Muy bien. Profe, ahí en lo que estaba presentando había un potrillo Sí. que, digamos, como que después de, como que en el cuello sería, Sí. tenía como una inflamación. ¿Lo ven ahí o no? Sí. Es lo mismo. Sí, profe. Es la misma foto que les mostré en la anterior. Lo que pasa es que estoy pasando distintas presentaciones porque lo otro lo tenía en el aparato digestivo, bueno. Pero en definitiva, vamos a hablar sobre lo mismo. Acá tenemos en este corte, este es un corte mediano porque el corte cayó justo a la mitad, se ve bien el tabique nasal, ¿ven? Si hubiese sido un corte más sagital, el tabique nasal no estaría. Pero bueno, entonces, en este caso, si retomamos un poco la imagen anterior, pensemos que ese endoscopio va a entrar por el interior de la cavidad nasal, por el mismo lugar donde va a entrar la sonda nasogástrica. Ese video que yo les compartí, muy casero, pero que la intención era que vean que, conociendo un poquito la anatomía y teniendo una manguera, se puede hacer un sondaje, que es algo muy habitual de hacer en esta especie, y que por eso el conocimiento de la cavidad nasal en algunas especies es realmente muy, muy crítico para saber lo que yo puedo hacer, ¿no? Entonces, bueno, el endoscopio va a pasar por el mismo lugar que por donde pasa la sonda, va a entrar por el piso de la cavidad nasal, va a ir por el meato, que es el meato nasal ventral, ¿sí? Y el endoscopio va a salir justamente por abajo, digamos por acá, por el piso de la cavidad nasal, donde están las coanas. Son dos orificios que hay en el piso de la cavidad nasal, dos orificios caudales, ¿no? Entonces, por ahí va a aparecer la punta de la sonda, o en este caso va a aparecer el endoscopio. Entonces, ustedes van a empezar a observar, van a ver en la punta, digamos, porque eso tiene como un ocular, como si fuese una cosa de un microscopio, o una pantalla, que esos son más modernos y todavía más caros, que se ven en una pantalla. Entonces van a ver la faringe y van a ver esa abertura, esa lengüetita. Esa lengüetita es la apertura faríngea, como dice acá abajo, la apertura faríngea de la bolsa gutural. Si yo me meto con el endoscopio hacia ahí adentro, voy a terminar dentro de alguna de las dos bolsas. Si me meto del lado izquierdo, entraré a la bolsa izquierda, y si me meto del lado derecho, entraré a la bolsa derecha. No están intercomunicadas las bolsas guturales. Las bolsas guturales son independientes. Hay una bolsa izquierda y una bolsa derecha. ¿Sí? ¿Están en contacto? Sí, están en contacto entre sí, pero no están intercomunicadas. ¿Sí? Están como justo en el plano medio, se contacta una bolsa con la otra, pero no hay
conexiones entre una y la otra, son independientes. Bueno, estas bolsas guturales, que hace poquito el doctor Koenig dio justamente una charla de bolsa gutural en el caballo, donde vamos ahora a mencionar algunas de las cuestiones por las cuales se siguen planteando cuáles son las funciones, porque eso es lo que primero empezó a picarles un poco la cabeza a los que se dedican a la anatomía, a la morfología, y decir, bueno, ¿por qué está en esta especie y en las especies relacionadas y por qué no está en otras? ¿No? Eso es un poco la pregunta, y bueno, hasta el día de la fecha siguen apareciendo algunas funciones adicionales que posiblemente, aunque no está de todo desenmascarado, pero algunas funciones por las cuales estaría desarrollado esto en el equino, y que desgraciadamente sufre de numerosas patologías. Por eso hay que conocerlo además, porque ustedes el día de mañana se van a enfrentar, por ejemplo, a esto, que es una de las preguntas que recién uno de los chicos le llamó la atención. Fíjense, en este potrillo, igual, o muy parecido. ¿Qué es eso? Y eso no es normal. Si ustedes después, con los años de práctica y demás, y que empiecen a estar en contacto con los animales y a prestar atención y a ser observadores y demás, se van a dar cuenta que eso no es normal, que debería verse, sí, tal vez el borde cervical de la mandíbula, ¿no es cierto?, mucho más plano, todo eso, pero no esta deformación tan generosa como estamos viendo en estas dos imágenes. Eso es sospechoso de que algo no está bien. Y bueno, cuando empiezan a después leer las enfermedades, las patologías y demás, van a toparse con lo que son las patologías de las bolsas guturales. Por eso es importante saber que existen, saber dónde están ubicadas, por eso acá hacemos referencia a la topografía. Este tramo de la anatomía que ustedes están cursando de manera absolutamente anormal, podríamos decir, pero este tramo de la anatomía que estamos cursando ahora, vamos a remarcar también muchas cuestiones topográficas, ¿sí? Y es una manera de encarar la anatomía desde un punto, digamos, desde lo que son las regiones, y además de conocer las ubicaciones, las posiciones de las estructuras anatómicas más importantes, y saber también con qué otros elementos anatómicos se relacionan esas cosas que remarcamos. Entonces la topografía, bueno, tiene esa intención, es un poco llevarnos un poquito más a la anatomía aplicada, que eso es, digamos, el fundamento de la anatomía, ¿sí? Por lo menos lo que yo intento, y creo que todos intentan lo mismo, es decir, que ustedes aprendan la anatomía, no para llenarle la cabeza de términos, ni del lenguaje anatómico, sino que para que el día de mañana lo puedan usar para algo. Para usarlo, eso es la anatomía aplicada. Aplicada, por ejemplo, al diagnóstico, aplicada a resolver problemas, aplicada a hacer cirugías, aplicada a un montón de cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, la anatomía topográfica es importante, es decir, es importante saber describir las estructuras anatómicas, eso es la anatomía descriptiva o sistemática, y además es importante conocer la anatomía topográfica, es decir, che, ¿con qué se relaciona? ¿A dónde está ubicado? ¿Con qué otras cosas está vinculada? Bueno, todo eso es parte de la anatomía y que es un paso más cercano a la anatomía aplicada. Esto está sacado del libro de Koenig, que todo el mundo está usando últimamente. Esto es un molde, ¿ven? Un molde de plástico donde se ha llenado la bolsa gutural con un acrílico y después se pone a macerar. Entonces, ¿esto qué me permite entender? Y bueno, me permite comprender, por ejemplo, un poco el tamaño que tiene la bolsa, con qué se relaciona. ¿Ven? Hay un montón de surcos, marcas que dejan estructuras vecinas. Bueno, todo este coso, este masacote rojo que se ve acá, es simplemente un molde de la bolsa gutural, que acá queda una parte tapada por la mandíbula, que no se alcanza a ver, pero fíjense que va desde, podríamos decir, desde el borde caudal de la mandíbula, o el borde cervical de la mandíbula, que es algo palpable, hasta prácticamente el ala del atlas, en muchos caballos, inclusive
es hasta visible el ala del Atlas. Ahí se ve, miren, ese relieve que está ahí es el ala del Atlas. ¿Ven? Eso que se ve ahí es el ala del Atlas. Entonces llega más o menos hasta el ala del Atlas. Saber entonces la ubicación es importante. ¿Por qué? Y porque si yo observo esto, digo, che, ¿qué problema tendrá este bichito? ¿Será de las glándulas salivales, de la parótida? ¿Será de los nódulos linfáticos? Bueno, habrá que empezar a descartar. Pero en general, si uno observa esto, y lo más probable es que sea un problema de las bolsas guturales. ¿Sí? Glándulas, muy raro que aparezcan problemas de glándulas salivales en los caballos. Nódulos linfáticos, sí, puede ser. ¿Cuáles? Mandibulares, están más adelante. Están acá en el espacio intermandibular. Puede ser retrofaringio, porque los retrofaringios están justamente en esta zona. Y si hay un aumento de tamaño, bueno, tiene que ser una infección realmente muy severa, puede llegar a deformarse todo eso. Pero lo primero que hay que sospechar, capaz que este bicho tenga un problema de bolsa gutural, ¿sí? Porque justamente está ubicado en ese lugar. Y es algo de sentido común. No estamos imaginándonos cosas raras. Es sentido común conociendo un poquito la anatomía, ¿sí? Si uno conoce la anatomía, conoce un poco las estructuras anatómicas, y bueno, ya el diagnóstico se nos facilita un poco, ¿sí? El diagnóstico se nos facilita un poco. Sí, iban a preguntar algo. Sí, no, Sí. digo, una bolsa gutural, ¿tiene Sí. de alguna manera alguna función o algo? Sí. O digamos, si se saca ¿qué problema tendría el caballo, por ejemplo? ¿O qué En pasaría? realidad, mira, ya te voy a contar un poquito. Sacarla, eso es imposible, ¿sí? No se puede extirpar, primero porque hay una inmensa cantidad de estructuras, sobre todo vasculares y nerviosas, que están en íntimo contacto con la bolsa. Esta imagen que yo mostré ahí, que está en la esquina derecha, que ahí estoy borrando, eso que está sombreado estaría más o menos indicando la proyección de la bolsa gutural. En este caso está mostrando la bolsa gutural del lado izquierdo. Bueno, acá estoy marcando un vaso sanguíneo que es realmente muy importante y que está presente en todas las especies, pero bueno, en este caso también tiene una importancia adicional en el caballo. ¿Por qué? Porque hay ramas, esta es la carótida común, es una arteria, ¿sí?, que va por el cuello y se destina a todas las estructuras de la cabeza. Las carótidas comunes, hay una izquierda y una derecha, van por el cuello, y eso después se destinan a todas las estructuras de la cabeza, también algunas ramas que van al cuello, ¿no? Pero cuando está llegando a la cabeza, la carótida común se separa en dos ramas, ¿sí? Hay una carótida interna, ¿sí? Una carótida interna, que es una ramita relativamente chiquita que anda por acá atrás, y después hay una carótida externa, que es esta rama que está acá, más grande, ¿sí? Esta que está acá. Bueno, ¿qué pasa? Estas arterias, tanto la interna como también la carótida externa, están en estrecho contacto con la bolsa gutural. Lo mismo pasa con numerosos nervios que descienden desde el encéfalo hacia distintas partes de la cabeza, ¿sí? Varios nervios descienden. Fíjate en esta imagen, ahora no pretendo que, bueno, esto después yo se los subo si quieren, se los comparto en el programa, pero fíjense que hay numerosos nervios craneanos que están pasando en íntimo contacto con las paredes de las bolsas guturales. Las bolsas guturales, a su vez, están como subdivididas de manera incompleta, así cada bolsa, la bolsa derecha y la bolsa izquierda, que no se comunican entre sí, pero están subdivididas, cada una de ellas, en dos compartimentos. Subdivididas de manera incompleta, ¿sí? ¿Quién los divide de manera incompleta a estos compartimentos de la bolsa? Este hueso que está acá. Ese hueso que está acá forma parte del hioides, que es todo un conjunto de huesitos que se encarga de sostener la laringe. Bueno, también interviene con el funcionamiento de la faringe. Bueno, esta parte del hioides, ¿sí? Esta parte del hioides queda como intrometida de alguna manera
en la bolsa gutural y las separa a cada una de ellas en dos compartimentos. El compartimento lateral, que es más chiquitito, y un compartimento medial, que es más grande. Aproximadamente cada bolsa gutural, cada bolsa tiene una capacidad, más o menos, entre alrededor de 350, 400, 500 mililitros de capacidad. ¿Sí? Ese sería más o menos el volumen que puede. Entonces, cada bolsa tiene dos compartimentos. Un compartimento lateral, que es esto, que yo estoy marcando acá. Esto es una imagen endoscópica de la bolsa gutural. Es difícil hacerse el ojo y además entender la anatomía tridimensional, ¿no? Pero es para que más o menos vayan viendo que la cosa va más allá de los cadáveres, es entender también la anatomía en un animal vivo, y eso es fundamental. Entonces, fíjense, este es el compartimento medial de una bolsa y este es el compartimento lateral. Y esto que se ve medio blanco es el hueso. Este hueso que yo les marqué acá, ¿sí? Bueno, toda la bolsa está tapizada por mucosa, porque es un divertículo, es un bolsillo del conducto auditivo. Tiene una mucosa, bueno, tiene un epitelio ahí adentro, bueno, son cosas que van a ver en histología, ¿no? Pero fíjense lo que hay marcado ahí adentro, que hay un montón de letras. Fíjense, eso que dice ahí es la carótida externa. Eso que está ahí, la carótida interna. Eso que está con el número 10, ¿qué puede ser? ¿Un nervio? El nervio vago. El nervio vago. Se recuerden que los nervios craneanos tienen números romanos asignados. ¿Sí? El 1, el 2, el 3, hasta el 12, todos tienen un número romano asignado. Bueno, ahí se ve, ¿ven? El número 10, cómo viene bajando desde el encéfalo y queda pegadito, como incluido en un pliegue, metido en la bolsa. Eso también son ramas nerviosas de otros nervios, glosofaringio. Fíjense, glosofaringio, vago, accesorio, hipogloso, nervio facial. Bueno, prácticamente es imposible. Ahí lo tenemos, miren acá, en esta imagen endoscópica, es lo mismo. Ahí está el endoscopio, estamos viendo las entradas, y acá abajo de nuevo una imagen endoscópica de la bolsa. Arterias por todos lados, carótida interna, carótida externa, nervio vago, nervio glosofaringio, hipogloso. Bueno, imposible extirpar. ¿Sí? Imposible extirpar esto. Las afecciones, digamos, algunas son relativamente benévolas, no, sencillas, algunas de las bolsas, y otras realmente no, como la que estamos viendo acá. ¿Qué es lo que estamos observando en este caso? ¿Qué se ve ahí? Que se desangra. Sangrando. Que está sangrando y bastante, ¿no? Bueno, eso puede ser una afección de bolsa gutural. Una afección causada por hongos. Los hongos se meten a través de la cavidad nasal principalmente, ¿sí? Porque toda esta zona no es una zona estéril, se meten a través de la nariz, de los orificios nasales, se meten dentro de la cavidad nasal, se meten dentro de las aberturas faríngeas y se mandan dentro de la bolsa gutural. Y ahí adentro proliferan como locos porque les favorece muchísimo ese ambiente ahí adentro. Están oscuros, están con temperatura, hay humedad y hay nutrientes. ¿Qué más puede pedir? Entonces, ¿qué hacen estos hongos? ¿Sí? Proliferan y empiezan a lesionar, sobre todo, las paredes de las arterias. Las paredes de las arterias crecen puntualmente, y la mayoría de ellos crecen sobre la zona donde están transitando las arterias. Entonces crecen justamente en ese lugar. ¿Sí? Entonces empiezan como a lastimar las paredes de la bolsa y justamente empiezan a lastimar las paredes de las arterias. Y eso es una de las peores afecciones que hay en las bolsas guturales. ¿Sí? Que en muchos casos no se puede resolver, por más que le hagamos un montón de tratamientos, ¿sí?
y en casos ya muy avanzados, el animal empieza a tener una hemorragia masiva, ¿m? Que sale desde esta arteria, o puede ser también de esta, que es la carótida externa, y empieza a salir sangre de la bolsa, y desde la bolsa gutural, ¿a dónde va? Y desde la bolsa gutural sale hacia la faringe, y de la faringe a la cavidad nasal, y de la cavidad nasal sale por la nariz. Y es lo que uno observa, ¿ven? Eso puede ser indicativo de una patología realmente muy severa, de origen fúngico, donde hay hongos involucrados, y que eso solamente se puede diagnosticar si tenemos un endoscopio. Si podemos entrar a la bolsa y podemos ver dentro de la bolsa para ver si realmente ahí adentro hay hongos o no. Profe, ¿no hay ganglios de que se inflamen cuando... También, sí, están los nódulos retrofaringios mediales. Los nódulos retrofaringios mediales están ubicados justamente en este nivel, acá, ¿sí? Justamente están ubicados en el techo de la bolsa gutural, muy cerquita del comienzo. Bueno, a ver si puedo ubicar estarían ubicados más o menos por acá. En el techo de la faringe, ¿sí? Pegadito a la bolsa, digamos, pegadito a la bolsa gutural, en el techo de la bolsa gutural, ahí hay un paquete de nódulos linfáticos que se llaman retrofaringios mediales. Y esos nódulos, si hay alguna afección, pueden llegar a inflamarse tanto que pueden comprimir la bolsa, comprimir la faringe, comprimir el comienzo del esófago, que acá está medio cortado, pero el esófago llega hasta por acá, ahí empezaría el comienzo del esófago. Entonces, estos nódulos linfáticos pueden llegar a comprometer, sobre todo, el tema de la deglución, que el animal no pueda tragar fácilmente, porque está todo como aplastado por la gran inflamación de los nódulos linfáticos, ¿sí? De los nódulos linfáticos. Eso generalmente es consecuencia de infecciones, pero principalmente infecciones de tipo bacterianas, no tanto de tipo fúngico, no tipo, digamos, por hongos, ¿no? Pero hay nódulos linfáticos ubicados justamente en esa región. Son nódulos linfáticos que no son palpables, no se pueden tocar porque están más cerca del plano medio y en el techo, ¿no es cierto?, de la faringe, estrictamente vinculados, en este caso, de los caballos, con la bolsa gutural. En otras especies también están, pero como no tiene bolsa, solamente contactan con la faringe, ¿no? No contactan con la bolsa, no hay bolsa. Entonces, bueno, eso es un poco la idea de las bolsas guturales, que conozcan el concepto, que conozcan la ubicación, que se puede llegar a acceder a las bolsas guturales externamente. Yo puedo llegar a punzar una bolsa desde afuera, externamente, a ciegas, a través, bueno, no tengo acá, lo tengo en otra presentación, a través de un lugar denominado triángulo de Víbor. A ver si tengo acá, creo que en esta... No, lo tengo en el cuello. No. Bueno, se puede llegar a acceder desde afuera. Si no tenemos un endoscopio, podemos punzar y hacer algún tipo de medicación, meter algún antibiótico, pero es a ciegas, porque no sé realmente lo que puedo llegar a lesionar. Recuerden que hay un montón de vasos sanguíneos, que hay nervios que vienen bajando desde el encéfalo hacia las distintas partes de la cabeza, y algunos que inclusive van hacia el cuello, hacia el tórax, hacia el abdomen, como es el nervio vago. Entonces, bueno, es una punción que puede generar algún tipo, digamos, de lesión secundaria. Generalmente no pasa nada, pero hay que pensar que es una zona compleja donde hay un montón de estructuras vasculares y estructuras nerviosas. Respecto a las funciones, que algunos preguntaron. Las bolsas guturales, lo que más se ha estudiado principalmente debido a la relación estrecha que tiene con estos vasos sanguíneos, con lo que son las arterias carótidas, y sobre todo la carótida interna, esta que va por acá atrás, bueno, la carótida interna, permitiría de alguna manera enfriar la sangre, ¿sí? Porque el aire ingresa dentro de las bolsas. Como hay un contacto con la faringe y con la cavidad nasal, el aire ingresa al interior de las bolsas, entra y sale, no cumple ningún rol de alguna manera respiratorio, ¿no?
no modifica el aire para que el animal lo inhale de mejor manera, pero el aire sí logra entrar al interior de las bolsas y de alguna manera, como estas bolsas están en contacto estrecho con estos vasos sanguíneos, principalmente lo que son las arterias carótidas internas, permitiría de alguna forma enfriar la sangre que llega al cerebro. Bueno, hace muy poquito, en la charla que dio el doctor Ken, Profe, sí. ¿tiene algo que ver con el equilibrio del animal? En realidad lo que hace, igual que en el resto de los animales, es más que permitir el equilibrio, permite de alguna forma equiparar, ¿sí?, las presiones internas y externas del oído. Acá donde voy a marcar ese orificio que está acá, internamente estaría la membrana timpánica, el tímpano, ¿no? La membrana timpánica, que es una membranita que ya la vamos a estudiar en breve. Bueno, entonces, externamente e internamente, esa membrana timpánica debe equilibrar sus presiones para que no se mantenga permanentemente vibrando. Porque si se mantiene permanentemente vibrando, lo que van a escuchar ustedes, o escucharía un animal, sería como un zumbido permanente, que interferiría con la audición normal. Entonces, desde adentro y desde afuera tiene que haber un equilibrio de presiones. ¿Sí? Para eso es que existe una comunicación entre el oído medio con la faringe. Bueno, la bolsa gutural también llevaría a cabo ese rol, de equiparar las presiones de la membrana timpánica de ambos lados, desde afuera y desde adentro, colaborar con la regulación de la temperatura, sobre todo durante el ejercicio, se ha visto, para que la sangre llegue más fría al cerebro, ¿sí?, para que no se caliente demasiado la sangre que llega al cerebro. Bueno, ahora, hace muy poquito, según el doctor Kenny, él no cree que esa sea una función, no cree, o sea que tiró, digamos, un poquito, descartó esa función del enfriamiento de la sangre, que eso ya está publicado hace algún tiempito, e inclusive en algunos libros de fisiología relativamente nuevos, donde se menciona que una de las funciones de las bolsas guturales sería el enfriamiento de la sangre que ingresa al cerebro de los caballos, ¿no? Estamos hablando de esta especie. Bueno, el doctor Kenny cree que esa no es una función, porque en realidad las arterias, antes de ingresar, las arterias carótidas internas, antes de ingresar al cerebro, están en estrecho contacto con venas, ¿sí?, venas que vienen desde la cavidad nasal. Entonces, esa sangre venosa se encarga de, al estar en contacto estricto con la arteria, se encargan de enfriar la sangre, y ese rol de enfriamiento de las bolsas guturales, él cree que no es así. Bueno, habrá que hacer estudios posteriores para realmente descartar una o afirmarla de esas teorías. Hasta el momento son esas las funciones: el enfriamiento de la sangre, colaborar con las presiones de ambos lados de la membrana timpánica. También, por otro lado, es permitir, junto con los senos, que son cavidades que están dentro de algunos huesos de la cabeza, sobre todo los senos frontales, los senos maxilares, que están ubicados en la zona, ¿no es cierto?, de los huesos maxilares y del infraorbitario y demás. Bueno, cumplirían también un rol de alivianar el peso de la cabeza, permitir el drenaje de secreciones de las trompas auditivas, favorecer, digamos, el drenaje de secreciones de las trompas auditivas. Por eso se dice que el caballo tiene muy pocos problemas del oído medio. Bueno, ya me estoy metiendo en un terreno que no hemos explicado, pero bueno, el oído también hay un montón de lesiones, patologías, en la oreja, en la parte del oído medio, en el oído interno, son todas partecitas que tiene. Y el caballo no tiene demasiadas lesiones de ese tipo, y supuestamente las bolsas guturales también estarían involucradas en esta cuestión de por qué el caballo tiene muy poca cantidad de problemas a nivel del oído. Bueno, hay muchas cosas, digamos, teorías que realmente no están del todo probadas. Yo el único trabajo que vi serio respecto a de las funciones del enfriamiento
ya lo vi hace varios años, y hicieron un experimento bastante complejo, pero pudieron demostrar que poniendo sensores en la arteria, realmente una cirugía y un experimento muy complejo, ¿no? Pusieron sensores de temperatura antes de que la carótida interna se meta en la bolsa y después de que la carótida interna pase por la bolsa. Y vieron que había una diferencia de temperatura entre la parte que estaba por fuera de la bolsa y la parte que estaba por dentro. Entonces de ahí los investigadores, digamos, sugieren que la función es netamente el enfriamiento de la sangre, ¿sí? Sobre todo en el ejercicio, cuando sube la temperatura corporal. Entonces, bueno, habría que seguir estudiando esto de las bolsas, pero realmente lo importante es por lo menos que ustedes tengan un poco de la idea de qué son, dónde están ubicadas, la cantidad de estructuras en las cuales se relacionan, y bueno, y tener en cuenta que el día de mañana, cuando vean otras materias, y ni hablar en lo que es el ejercicio profesional, se van a encontrar con casos clínicos de las bolsas guturales. Esto que es algo relativamente simple, que es un acúmulo de aire, donde el animal no puede eliminarlo, entra el aire a la bolsa, pero no lo puede eliminar, y eso ocurre principalmente cuando son potrillos, no es que pasa siempre, pero se ve con cierta frecuencia, como también algunas afecciones más drásticas que realmente son muy complicadas y ponen en juego la vida del animal, como ocurre con esto, donde los hongos lesionan las paredes, puntualmente las paredes de las arterias, y bueno, y el animal, si no se hace algo un tratamiento muy drástico, no resuelve la patología y se puede morir desangrado. Bueno, eso es parte de la... profe, que la función de las bolsas guturales son todas hipotéticas, o sea, más allá que hayan tenido sí, alguna investigación. Se ha probado el tema del enfriamiento de la sangre, bueno, como les dije recién. Claro, pero hay contradicciones todavía, no hay algo muy fijo. Sí. Algunos dicen que realmente no es así, como dice el profesor Kenning, y otros investigadores y científicos, bueno, manifiestan y ellos aseguran, o por lo menos sugieren, que la función principal sería el enfriamiento de la sangre que llega al cerebro, principalmente en el ejercicio, ¿no? En el ejercicio donde la temperatura aumenta, y bueno, y cada aparato y sistema tiene sus mecanismos de regulación para poder contrarrestar eso y para evitar, ¿no es cierto?, lesiones, sobre todo lo que es el sistema nervioso, ¿no? Entonces, bueno, un poco es la idea. Eso queda ahí como pendiente. Yo les comento todo lo que por lo menos conozco respecto a estas estructuras tan particulares que tiene el caballo, y los roles que se están sugiriendo. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Bueno, eso se tendrá que corroborar en algún momento, como pasa con muchas áreas, ¿sí? Con muchas áreas. Por ejemplo, no tiene nada que ver lo que voy a decir ahora, pero bueno, hace muy poquito se descubrió realmente cómo se mueven los espermatozoides, algo que ya se venía repitiendo como algo que ya estaba establecido, y bueno, y tiró todo por tierra todo lo anterior, que hace, no sé, más de 30, 40, 100 o más años que se decía que el flagelo, digamos, la colita del espermatozoide se movía para un lado y para el otro, y bueno, y ahora se ha podido demostrar que realmente no se mueve así. Y durante muchísimos años, todos los investigadores que se dedicaban a la biología, a la reproducción y demás, repetían eso, porque ya estaba demostrado. Y hoy se vio, hace muy poquitos meses, que los espermatozoides realmente se mueven de una forma distinta a la que se creía. Y bueno, y eso es lo que pasa con nuestra ciencia, ¿no? Se va actualizando, algunas cosas se corroboran, algunas cosas se descartan, y es muy dinámico. Por eso a lo mejor lo que yo le estoy diciendo ahora, de acá a 5 años, y bueno, se demuestra que no es así. Y bueno, y eso está bueno, que ustedes también vayan actualizándose. Bien.